momento. Bueno, vamos a charlar con Andrés Aciaín, que es el director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, con quien hablamos días pasados. Un poco accidentado fue la última charla, pero en realidad tenía que ver con esta situación económica, ¿no? Tan agobiante, tan complicada, y que nos tiene realmente a todos realmente muy, pero muy preocupados. El gusto de saludarte, Walter Casamayor, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno, gracias por estar del otro lado. La primera pregunta, ¿cómo harías vos para que el dólar no se vaya más de la cuenta y obviamente ya tocando los parámetros que tocó el pasado día viernes, ¿no? Bueno, claramente el gobierno tiene herramientas porque tiene poco menos de 50.000 millones de dólares de reservas, que son más que suficientes para estabilizar el dólar. Lo demostró el propio gobierno cuando quiso frenarlo en 25, que lo podía hacer, y después de eso lo que vino es una política de dejarlo subir por una negociación con el Fondo Monetario que dijo que ellos ponían la plata, pero si ajustaban la economía en forma previa por la vía de una suba brusca del dólar, ¿no? Entonces me parece que el gobierno tiene herramientas para hacerlo. En el corto plazo, ¿no? No es una política sustentable en el mediano o largo plazo, porque Argentina tiene un problema externo que no es soluble en estos términos, ¿no? O sea, la solución que está proponiendo es simplemente una economía muy ajustada para achicar en parte el déficit, el rojo, digamos, comercial, porque cuando la economía va mal la gente compra menos, entonces las empresas invierten menos, entonces traen menos máquinas de afuera, menos insumos para la producción, menos consumo de cosas importadas, menos turismo en el exterior, pero es un ajuste que no se sabe si alcanza, ¿no?, para equilibrar las cuentas, mucho menos para el tema de la deuda, donde ahí la solución que proponen es una negociación eterna y permanente con el FMI, donde los distintos gobiernos se suceden pidiendo refinanciaciones de los pagos a cambio de concesiones en materia de política y negocios para grupos vinculados a los intereses que maneja el FMI, ¿no? Ese es un poco el esquema de gobierno, y todo esto cierra siempre y cuando logren estabilizar la fuga de capitales, que es lo que no están logrando, ¿no? Que es un talón de Aquiles. ¿Conviene que el dólar esté así o prefiere el gobierno que suba un poco más? Mira, no es de preferencia, me parece que digo por las exportaciones, ¿no? No, porque las exportaciones en Argentina no reaccionan frente a la suba del dólar, es muy poquito lo que se mueven. Eso es bastante insignificante en términos de dólares que entran, dólares que salen. Sí le puede dar algún aire a algún sector productivo, pero muy limitado, ¿no? Me parece que va más por el lado de licuar el valor de las LEVAC, licuar el valor de otros activos en peso, entonces disminuir el valor de eso cuando se van a transformar en dólares, en el caso que quieran hacerlo. Y por el otro lado, por generar una crisis en la economía real, porque la devaluación disminuye, genera inflación, y esto afecta al bolsillo de la gente, que puede consumir menos, entonces achican la economía real y hacen el ajuste vía una baja de la actividad económica, como te mencionaba antes, ¿no? La actividad cae en las importaciones, el gasto en turismo. Pero no creo que esperen un boom exportador por una suba del dólar, ya se demostró que no. Es muy poco en Argentina, porque en Argentina los principales sectores que venden hacia afuera son sectores que tienen un exceso de rentabilidad, incluso con un dólar bajo, ¿no? Sojero, minero, petrolero, ponerle que pueda ayudar a algún, pero no, así que algún rubro petroquímico o de metalmecánica, puede empujar algo en el borde, pero no es me parece la gran aspiración. Me parece que este dólar es más por motivos financieros y contractivos que otra cosa, ¿no? ¿Y qué nos espera entonces? Porque te veo preocupado por un lado, veo que me hablas del corto lapso que se puede parar, pero que después esto indudablemente en algún momento va, no sé si a explotar, pero sí evidentemente va a tener signos más preocupantes. ¿Hacia dónde vamos? Yo te digo, la salida, si todo sale bien, de acuerdo a los planes del gobierno y el FMI, ¿no? Sería, ponerle que lo logran, después de esta subida brusca, lo logran estabilizar a un valor alto, y el traspase inflacionario no es tan bestial como esperaban, o a medida que sube la inflación siguen acomodando el dólar y conviven con una inflación alta.
pero logran frenar de alguna manera la fuga de capitales. Yo ahí le veo un agujero al programa, digamos, pero ponele que lograrán estabilizar el dólar alto, la base de inflación lo controlan más o menos, y que la fuga de una u otra manera la logran frenar, y entonces con los dólares del FMI más las reservas y cierta caída de la actividad económica y de los gastos en dólares, pueden llegar bien en materia de que no explote todo por el aire a las elecciones, con una economía real lastimada, con pérdida de empleo, de producción, con una inflación alta, pero no en el marco de un estallido. Ponele, ese es el buen programa. Y hacia futuro, permanentes renegociaciones con el FMI, eternas, donde se ajusta la economía interna y a cambio de eso se consigue financiar los pagos de capitales, y una esperanza utópica, digamos, como la proyección a futuro, de que a medida que se desarrolla Vaca Muerta, el desarrollo de Vaca Muerta permite ir pagando parte de los intereses de esa deuda hasta la eternidad, ¿no? Entonces así los recursos energéticos de la Argentina, en vez de ser para los argentinos, son para los acreedores externos y los intereses que representan. Ese sería el esquema si sale todo bien. Ahora yo le veo bastantes baches. Uno es, bueno, que sea social y políticamente viable, ¿no? O sea, este tipo de programa económico. Y el otro, incluso sacando esta cuestión social y política, es que logren estabilizar el dólar, porque ellos lo suben ahora a 28, 30, ponele, y lo quieren parar. Pero la inflación se les va a disparar. Y cuando se dispara la inflación van a venir las presiones para que vuelvan a subir el dólar. Y esto va a generar nueva incertidumbre sobre si sostienen el dólar, entonces la fuga de capitales no la pueden parar. Y esto acelera aún más la devaluación. Y hay un escenario de tanta incertidumbre cambiaria, inflacionaria, de devaluaciones, que las inversiones en el sector real nunca llegan, y el esquema en términos de actividad económica y de mediano plazo es bastante para atrás, siempre con unas tasas de interés desorbitantes que destruyen toda la actividad productiva y generan mucho malestar. Por eso lo veo que aún en el mejor de los casos tiene muchísimos agujeros, y aparte el mejor de los casos del programa económico es patético para la mayoría de la población en términos de perspectiva de futuro, ¿no? Eso te iba a decir, ¿no? Porque el buen resultado de ellos significa el pésimo resultado para miles de argentinos, para millones de argentinos en realidad, ¿no? Sí, y el mal resultado para ellos es todavía peor. Claro. En ese camino, digamos, este programa económico, ¿no? Nunca tiene un lado bueno. Ahora, qué complicado, qué difícil, ¿no? Cuando no tenés vías alternativas donde salir, y cuando te prometen que va a haber un diálogo con todos los sectores y en definitiva no llaman a nadie, ¿no? Y lo que a los que lo llaman para pedirle que ajusten, digamos, ¿no? Nadie se quiere sentar a dialogar si te llaman para repartir las pérdidas. Cuando te hubieran llamado cuando había algo de plata para distribuir algo, pero te llaman cuando están cortos para ver de que tenés que poner tanto vos y tanto el otro. Me parece que así nadie se va a sentar a un diálogo nacional, que es el gran ajuste nacional en vez del gran acuerdo nacional. Totalmente. Andrés, como siempre, muy amable, muchas gracias y muy clarito en los conceptos. No, por nada, gracias a ustedes y un saludo a los oyentes. Gracias, un fuerte abrazo. Andrés Aciaín, de CESO, que es precisamente, él es director del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz, siempre muy clarito.